Trade-up sales event. Go to hillsidehonda.com. I love Hillside Honda. Soy Darío Klein en Montevideo. Somos CNN. Hola de nuevo, como les decía hace un momento, mi invitado hoy es Fernando Navajas, economista jefe de FIEL, la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericana. Fernando, lo primero, un auténtico placer tenerte después de tantos años en los que contamos contigo por lo menos una vez al año. Muchas gracias, José Antonio. La verdad que es un gran gusto para mí volver a estar acá. Y vamos a hablar de la economía argentina, pero antes de hablar de la economía argentina vamos a hablar de esos vientos que en contra, la mayoría, la verdad, que está un poco sufriendo o enfrentando la región. Eso es obvio, ¿no? Existen esos vientos. ¿Cuál es un poco tu descripción de ese momento y de esos vientos? Bueno, en realidad todo pasa por el final o el reacomodamiento de los precios de las commodities a valores que están más en línea con los que había al comienzo de la década. Los precios de las commodities no van a volver atrás como estaban en los años 90, pero están retrocediendo y ahora sí contamos con algunas proyecciones más detalladas, como acaba de hacer el Banco Interamericano de Desarrollo o también el Fondo Monetario del Banco Mundial, que nos muestran de que este super boom de precios de commodities va a tener un reacomodamiento hacia valores que van a estar sustancialmente por abajo de los máximos que tuvimos ahora, y eso implica cambios esenciales. A eso uno le tiene que agregar un contexto más complicado en algunas de las economías grandes de la región, como por ejemplo Brasil. Y pasa esencialmente por ahí. La clave del rebalanceo hoy en América Latina son los precios de las commodities. Una de las recomendaciones que hacen las instituciones internacionales y que hacéis vosotros, bueno, de hecho, FIEL, estáis haciendo un estudio, habéis hecho y estáis trabajando en una serie de estudios con el Banco Interamericano de Desarrollo a propósito de cómo enfrentar sobre todo la eficiencia del gasto público. Ese es el objetivo último, ¿no? Que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Absolutamente, sí. Mira, lo que ha pasado, los países de la región se acomodaron a niveles de gasto altos a raíz del boom de las commodities, en realidad todos los países. Y luego, a partir de la crisis de 2008-2009, hicieron política contracíclica, o sea, usaron el presupuesto para tratar de enfrentar las condiciones externas desfavorables que se estaban creando y quedaron con el gasto arriba. En más o en menos, hay casos más extremos, más prudentes, pero yo diría que en promedio todos han estado haciendo eso, y lo que ocurre ahora con precios de commodities más bajos es que uno tiene que virar no hacia los ajustes típicos de América Latina de años 70 u 80, sino lo que yo llamaría un rebalanceo presupuestario. Es decir, hay que tratar de sacarle el jugo al gasto público, tratando de eliminar aquellas ineficiencias que son producto de haber llevado el gasto de una manera un poco descontrolada hacia arriba en varios segmentos, y tratando de hacerlo sin golpear o sin deshacer las ganancias en materia de pobreza y desigualdad que la región ha tenido. Te iba a preguntar, ¿se puede hacer esa transformación y se puede hacer sin desandar lo andado en las mejoras sociales? Yo diría que sí, depende por supuesto del orden de magnitud y de los casos de los países, como te decía recién, pero para el tipo de posicionamiento de los precios de las commodities y de los niveles de gasto que tendría que estar pensando la región, hay alguna operación de rebalanceo presupuestario que pasa esencialmente por redireccionar o tratar de corregir gastos muy elevados y sobre todo dirigidos hacia segmentos de la población que no los necesitan. O sea, esencialmente subsidios en transporte, en energía, sobre todo. Gran parte del gasto asociado con el gasto social, pero que son subsidios, desgravaciones impositivas para alimentos, medicamentos, y ahí hay un espacio muy interesante que uno puede mostrar que la región tiene la posibilidad de, para estos niveles de precios de las commodities más bajos, poder mejorar la eficiencia, ¿no? del gasto público. cuidando el aspecto de desigualdad. Si las commodities cayeran mucho más, existe un escenario posible de caída más drástica todavía del precio de las commodities, de los principales productos de exportación, la cosa sería más difícil. Pero por el momento eso es lo que tenemos. Lo que hay siempre son países que están mejor y peor colocados. ¿Cuáles son los buenos ejemplos o los países que están en la dirección correcta? Bueno, yo diría,
hay países que han logrado una mezcla de no exacerbamiento del aumento del gasto público, tienen estructuras para el manejo de los subsidios que son más eficientes. El caso de energía, por ejemplo, un trabajo reciente del Fondo Monetario, un trabajo que nosotros mismos estamos haciendo para el BID, muestra a países como Chile, Uruguay, Costa Rica, economías que tienen alguna institucionalidad en materia de manejo de subsidios mejor. En el otro extremo, Venezuela, Ecuador, Argentina, Bolivia, o sea que se han descuidado un poco más. Pero es cierto, hay una variedad y junto con eso está la otra cuestión de países que han movido el tipo de cambio un poco en preparación a esta situación de vacas más flacas y otros países que han exacerbado la apreciación cambiaria como el caso de la Argentina. De Argentina, eso te iba a decir, nos vamos a ir a una pausa enseguida, luego ya entramos en detalle con Argentina, pero antes de irnos a la pausa, en 30 segundos, ¿cuál es un poco el impacto de estos vientos en contra en Argentina? Bueno, son impactos que hacen, yo diría, insostenible la situación de la Argentina en mediano término con el esquema que tiene actual. La Argentina está en una trampa está inflacionaria. Y esa trampa con esta situación se hace más difícil de salir si la Argentina no toma de alguna medida, en algún sentido, medidas al respecto. Al respecto. Bueno, pues con esto nos vamos a la pausa y cuando volvamos nos dedicamos ya de lleno en cómo es un poco la situación económica de este momento en Argentina. Sigan con nosotros, Globo Economía.